Hola, hola, nosotros somos sus amigas Real Sin Manual y hoy estamos con un episodio muy padre que nos va a regresar al tiempo y es el episodio de los abuelos, que se llama Raíces que nutren y retos que unen, ¿ok? Así que hoy vamos a estar hablando de esas personitas que en muchas ocasiones nos consintieron, muchas ocasiones nos regañaron, pero siempre estuvieron ahí para nosotros de alguna manera. Y pues vamos a empezar con las preguntas, mis chicas. Ahora sí. Y es muy profunda. Si pudieran volver a la cocina o al taller de sus abuelos por solo 5 minutos, ¿qué olor o sonido encontrarías ahí? ¿Quién quiere empezar? Fer. Yo creo que el platillo, bueno, sería la cocina de mi abuelita. Y el platillo es como su platillo insignia que siempre le pedimos todas las navidades y que muy rara vez nos hace cuando no es Navidad, es su lasaña. Y es un olor muy característico justo todas las navidades, porque ella empieza a hornear desde la mañana, desde las 10 de la mañana te levantas y huele a su lasaña y ya sabes que es el día de Navidad. Y la verdad, pasé 29 años con ese olor a Navidad y esta última que no pudimos estar juntos en Navidad sí me dolió. No despertar con ese olor a lasañita. ¿Ustedes qué dicen, Carly o Eli? Carly, vamos contigo. De mi abuelita, bueno, las dos, su arroz. El mejor arroz del mundo son los de mis abuelitas. Y de mi abuelita paterna, era entrar y su taller de cosía ella. Y cada ciclo escolar nos hacía nuestros suéteres para la escuela y llevábamos nuestro suétercito tejido por ella. Eso recuerdo mucho de mis abuelitas. Pero su arroz en la cocina era así como que ay, el más delicioso. Por cierto, no heredé eso. Tú, mi Eli. Ay, yo creo que, ¿qué sería? Ay, no se me vienen mucho a la cabeza, pero de mi abuelito heredé mucho si estamos hablando de lo que lo que recordamos de nuestros abuelos, ¿verdad? Sí, que si regresaras al tiempo, ¿qué olores o situaciones te llevarían ahí y recuerdas? Así que dices, entra, o sea, pensar en mi abuelito me Ajá, recuerda y ajá, así. ya. Es que por un momento, ¿sabes qué? Se me vino a la cabeza como, ¿qué aprendí? Y dije yo, creo que nada, pero de lo que me recuerdo, de mis abuelos, de mi abuelo me acuerdo que silbaba. Todo lo que hacía era silbar y siempre silbaba canciones que decías, ¿qué canción será esa? Siempre estaba silbando y de hecho era muy chistoso porque ahí en el pueblo, en Valle de Santiago, donde ellos vivieron, esos son de la parte de los abuelos de mi mamá. Mi abuelito siempre andaba en bici, entonces ya todo mundo decía, ay, es que vi pasar a tu abuelito, porque él andaba en todas las calles en su bicicleta silbando y silbaba y todo el mundo así, de hecho, gente que lo recuerda silbando. De mi abuelita, lo que se me viene a la cabeza es que siempre estaba lavando, siempre estaba lavando, entonces los olores a entrar a su casa era que siempre olía a pan, porque ella sí comía mucho pan, pero siempre estaba lavando. Entonces yo me acuerdo que siempre estaba en el cuartito de atrás, de hasta atrás de la casa y siempre estaba lavando. Y de los abuelitos de parte de mi papá, no conocí a mi abuela paterna, murió cuando yo era muy chiquitita, entonces no tengo nada de ella. Y de mi abuelito paterno, me acuerdo que siempre me rascaba la cabeza y me decía Yeyita. Entonces, eso sí me acuerdo, y de ahí también me acuerdo que todos mis tíos por parte de mi papá me decían Yeya, Ay, qué bello. Ay, qué la padre. Yeyita. Paréntesis, Fer. Ahorita que mencionaste de la lavandería, también va a sonar a comercial, pero para mí mi abuelita es ese olor a suavizante, que no voy a decir la marca, porque como siempre he vivido, bueno, siempre viví con ella hasta que me casé. Ella era la que me lavaba mi ropa y era de las que me planchaba hasta los calzones y las sábanas casi cada 2 días lavadas, entonces ese olor a toda mi ropa y mis sábanas limpias también me recuerdan mucho a mi abuelita.
Qué bonito. Pues voy con lo mío. Yo no conocí a los paternos, no, ni una foto de ellos, no, o sea, cero de contacto con los abuelos. Pero por los maternos, yo no conocí a mi abuelito, pero mi abuelito sí me conoció. O sea, mi abuelito murió, yo creo, cuando yo tenía unos 5 años, pero nunca lo vi. Y mi abuelita fue pues como mi segunda mamá, pero o sea, si regresara el tiempo y algo que me recuerda a ella es su cocina, su fogón, o sea, y ese olor a café, o sea, café recién hecho, o sea, siempre tenía una olla de café en su fogón y eso, o sea, era entrar y oler, o sea, me recuerda muchísimo, me lleva a regresarme a ese momento. Y pues la recuerdo con mucho cariño porque yo sí conviví muchísimo con mi abuelita. Y ahorita más adelante vamos a contar unas anécdotas de que nos haya pasado con los abuelitos. Pero, a ver, ahorita quiero que me digan, por ejemplo, Carly, ¿tú a tu abuelita la ves o si todavía la tienes o ya no, la veías como un ejemplo para ti? O sea, decías yo, o qué si quisieras haber sido como tu abuelita. O sea, por ejemplo, yo quería ser como mi abuelita porque le gustaba tejer, por ejemplo. Pues mira, nunca las vi como ejemplo porque solamente conozco a mis dos abuelitas. Porque el papá de mi papá falleció cuando mi papá era niño y el de mi mamá, pues, de repente me acuerdo que iba a la casa y nos llevaba galletas, pero no, nunca fue así como presente. Y mi abuelita, la mamá de mi papá, cuando yo la recuerdo siempre como dependiendo de mis tíos. Desde que falleció mi abuelito, como que ya pues hicieron cargo de ella todos mis tíos. Y pues sí, esa parte pues no me encantaba. Pero era una abuelita muy cariñosa, muy tierna. O sea, yo a mis abuelitas las veía así como más de apapacho. Pero sí, no, nunca como un ejemplo. La mamá de mi mamá es también muy buena abuelita, pero muy, muy dura. No era cariñosa, no era así como que linda. Entonces, no. Como así decir un ejemplo, la verdad es que no. Ninguno. ¿Tú, Fer? Te veo callada. Yo sí veo a mi abuelita como ejemplo. Yo voy a hablar solo de mi abuela materna, que es con la única que he convivido. De mis abuelos paternos casi no conviví y abuelo paterno, sí, abuelo materno no tuve. Entonces voy a hablar siempre de mi abuelita materna y de ejemplo tomaría como su entrega. O sea, yo me acuerdo que ella, todo mi desayuno, comida, cena, snacks, todo lo que yo comía era preparado por ella. Llegamos a tener muchachas que nos ayudaban en el servicio y ya de que no, yo les cocino, hasta el punto de que yo si comía fruta y la había picado la muchacha que nos ayudaba en el servicio, yo le decía, esta fruta no huele a ti, yo necesito que tú me partas la fruta, porque como que si dejas el olorcito de tus manos en la fruta, y yo lo identificaba, o sea, yo estaba tan acostumbrada a que mi abuelita siempre me cocinara que hasta lo lograba identificar de niña. Y eso sería lo que tomaría de ejemplo, como su entrega por nosotras, por mí y por mi hermana, porque sí dio toda su vida por nosotras, porque fue quien nos cuidó. Mieli. Qué bonito, sí, Osiris, qué bonito, Fer. Fíjate que a diferencia de ti, yo creo que en esta generación tenemos abuelitas muy divididas. Las que ya tenemos entre más de 20, 30, 40, 50, como que las abuelitas, unas porque ya no están y otras porque eran abuelitas de una generación de antes y o fueron muy presentes o fueron como dijo Carly. En mi caso, mi abuelita materna era una mujer entrona. De la pregunta que haces, Osiris, yo creo que si algo hubiera elegido de mis dos abuelas, paterna y materna, eran que eran bien entronas. Eran bien, hasta cierto punto tenían como una dualidad, porque eran desde mujeres muy conservadoras de te tienes que casar y tener hijos, y la mujer aquí se calla y se queda en la cocina y no trabaja, como desde el otro punto que
eran bien fuertes, que defendieron que, por ejemplo, mi abuela materna defendió que todas mis tías y mis tíos fueran a la escuela, aunque ella no sabía ni leer. Ella dijo, yo me las voy a inscribir a mis hijas a la universidad. Nunca le pidió permiso a mi abuelo, ella hacía lo que quería, o sea, era muy entrona, pero para mí nunca fue cariñosa, conmigo nunca fue cariñosa, yo no recuerdo una abuela cariñosa conmigo, y era muy, ¿qué creen? Que era muy, hacía mucho favoritismo y me dolía mucho porque, pero déjame te pongo el contexto, eran abuelitas, yo creo que también por eso tiene que ver, no sé si pasen ustedes, chicas, bueno, creo que con Fer no sé si contigo, Carlis, o contigo, Ciris, pero, o con nuestros reales, pónganos si sus abuelas, si tienes entre 30 a 50 años o 20 tantos a 50 años, esas abuelitas de antes, de por ahí de los 70s, 80s, eran abuelitas que tenían nietos de 10 hijos, o sea, de que tenían 10 hijos para arriba. Eran, sí, o sea, mi abuela, mis dos abuelas, una fue mamá de 13 y la otra fue mamá de 16. Entonces habíamos una familia extensa, entonces yo creo que tanto chamaco, pues no sabía ni qué. Entonces, obviamente, ese favoritismo de que tenían con el hijo, la hija, se veía reflejado en los nietos. Ujú. Y yo me acuerdo que mi abuelita materna tenía mucho favoritismo por ciertos nietos. Entonces, yo nunca experimenté amor, besos, de hecho, experimenté gritos, experimenté regaños, experimenté de, ¿qué estás haciendo? Ya llévense esos niños, y ya vienen para acá, y así. Entonces, para mí fue una abuelita regañona. Me acuerdo que uno de mis primos le dijo a su mamá, ay, mamá, yo quiero que mi abuelita mejor sea tu abuelita. Era una abuelita muy regañona, entonces no recuerdo a la abuelita cariñosa, a la abuelita presente, a la abuelita que te canta, que te abraza, que te apapacha, que te anda defendiendo de la mamá. De la abuelita de mi papá, fíjate que de ella, me acuerdo, y yo creo que muchos no me dejarán mentir, hubo abuelitas que, bueno, en mi caso, esa abuelita estuvo en guerra con mi mamá. Ellas fueron la representación de la guerra, nuera y suegra. Mi mamá llega con sus minifaldas, con bota alta, pues en los 70s, y mi mamá llega con minifalda, botas altas, y mi abuela le compra la lavadora, y mi abuela por parte de mi papá era de que, esa riquilla, y aquí lavamos a mano, y aquí hacemos fogón. Y mi abuelita, por darle más en la madre, le mandaba a mi mamá la estufa. Entonces, te digo, o sea, como que era una dualidad muy padre, porque por un lado me gusta pensar que soy fuerte como ellas y que vivo en una generación que va en contra de las reglas y a la vez hace su voluntad, pero a la vez me hubiera encantado experimentar el amor de una abuela que esté presente, ¿no? Como lo está ahorita mi mamá con mis sobrinos. Yo veo esa gran diferencia y veo muchas abuelas que entre ellas mis amigas que ya tienen 40, mamás que son jóvenes, que ya tienen un nieto, y veo la diferencia de las abuelas, o sea, literal, las abuelitas ahorita son jóvenes, son más jóvenes, están más conscientes, están más presentes, y son mujeres que no están tan cansadas ni golpeadas por la vida como estuvieron nuestras abuelas antes. Entonces, creo que eso tiene un gran o sea, tenemos que ponerlo en la mesa, ¿sabes? Para evitar como nada más hablar de mis abuelos. O sea, siento que es como algo que se tiene que tocar. Y yo creo que eso sería lo único que yo me gustaría tener de mis abuelos, esas garras de vivir la vida y de hacer su voluntad, bien o mal, pero ellas hacían su voluntad. Esa garra. ¿Tú, Osiris? Pues como dices tú, no tanto como ejemplo así como de ahí, como ella, pero sí, también mi abuelita, pues sus últimos años fue de crear 8 nietos, ella solita. Entonces, admiro su valentía de tomar esa responsabilidad de crear 8 nietos, o sea, desde, no sé, la más chiquita tenía como 1 año y algo, la chiquita que empezó a crear, hasta su hermana la mayor. Y digo, ¿cómo se aventó el paquete de crear 8 niños? Y aparte, pues todavía encima nosotros, o sea, mis hermanos que éramos
4 o 5 todavía, o sea, imagínate, 13 niños ahí con ella y a cocinarles, lavarles, cuidarlos. Entonces digo, fue muy valiente de su parte asumir esa responsabilidad de ser esa abuela paterna, porque pues eran hijos de su hijo. Porque aclarando aquí que también, como dice Eli, las abuelas tienen mucha distinción entre nietos e hijos. También, abuelitas, no sean así, no sean así, porque los niños crecen con un montón de traumas, de coraje, y cuando llegan los abuelos a estar ya más grandes, de una edad mayor, ahí ya nadie los ve y ahí se preguntan, ¿por qué mis nietos no me ven? ¿Por qué mis nietos no me buscan? Ay, mi hija tuvo 5 hijos y ni uno se para aquí. Pero también igual, vean cómo los trataron. O sea, ahí se da mucho más en las abuelas paternas, que porque no son hijos de sus hijas, no los tratan tan bien, hacen esa diferencia entre nietos y no los buscan. Cuando nacen ni siquiera los van a ver, y es ahí donde dices, cuando ya a esa edad adulta y se preguntan, pues ahí tienen su respuesta, regrésense al pasado, cómo fueron, y ahí van a tener la respuesta. Pero por favor, abuelitas, si van a ser futuras abuelitas, de verdad no lo hagan. A lo mejor sí, a lo mejor yo entiendo esa parte de que no se quieren igual, porque eso es cierto, no los quieres de la misma manera, porque pues a lo mejor el primero te dio el título de abuela y de tu primer hijo, y lo amas porque llegó a decirte abuelita y no sé qué, y el segundo pues ya dices, pues ya sé que se siente ser abuela, ¿no? Pero pues también no demostrar no demostrar el cariño que le tienes, porque al final pues son niños y se sienten mal. Eli, ¿tenías algo que decir, Eli? Es que yo creo que es importante poner en la mesa, Osiris, que ser abuelo en la generación, hace 3 generaciones, es bien diferente a ser abuelo en esta generación. Entonces, porque en esa generación, primero es que las mujeres eran máquinas de niños. Ellas nomás eran para tener niños. Entonces, la mayoría de las abuelas tenían, como tú bien dices, más de 8, 10, más de 5 o 6 hijos. Yo creo que lo más bajo era 5 o 6 hijos. Y ahorita, las mamás de ahorita, que van de los 30 a los 50, ya no me voy a los 60, porque ya 60 y 70 ya son abuelitas, pero ya son 2 hijos o 3, o hasta 1 nada más. Y ahora los hijos, que somos nosotras, la generación, ya no hay hijos. Entonces creo que tenemos que poner sobre la mesa no queremos, yo no quiero satanizar a las abuelitas de antes porque eran que hacían preferencias. Siento que el mismo contexto las llevaba sin querer a dar ese favoritismo, porque bien tú lo dijiste, Osiris, creo que de 2 hermanos, 8 hermanos, 10 hermanos, imagínate todo lo que vivió la abuela cuando llegó el primero. ¿En qué situación estaba mentalmente cuando llegó el cuarto? ¿En qué situación estaba con el marido cuando llegó el séptimo? Entonces todo eso se transfería a los niños. Y creo que tiene mucho que ver. En mi caso con mi abuela, por ejemplo, también era el machismo. Mi abuela prefería 10,000 veces la materna, 10,000 veces al hombre que a las mujeres. Entonces ella protegió primero al hombre, a sus hijos hombres, que a las hijas mujeres. Y te hablo entre comillas, porque al final del día a todos les dio educación, a todos les dio casa, pero el amor y la protección emocional se las dio a los hombres. Y vuelvo a lo mismo, era por la generación en la que ellas crecieron. Entonces hay una diferencia muy, muy grande. Mari, ¿tú habías hecho un paréntesis? Se pausó Mari. La perdimos. La perdimos. Voy a decir que paréntesis, que a ver si me escuchas. Es que anteriormente Ahorita regresamos con Mari porque tiene fallas técnicas. ¿Alguien más, tú, Carly, algo que tengas que opinar sobre lo que dijo Eli?
Estás muteada. Puras fallas ahorita. No, Andamos yo creo que sí. sí. Es que me Son ando las comiendo una abuelitas. mandarina. Mi abuelita me anda acá jalando el audio para que no hable de ella. No, yo creo que sí, la generación es muy, implica mucho. Fíjate que aquí en mi caso, la mamá de mi papá era la cariñosa y la que era muy linda y así. Y la de mi mamá era la canijilla. Entonces, pues sí, yo creo que también tiene que ver lo que comentábamos también en el episodio pasado, todas sus vidas, toda la vida que tuvieron, su niñez de ellas, que, pues, por ejemplo, la de mi mamá fue una niñez bien dura. Y la niñez de mi abuelita paterna fue una niñez bonita. Entonces, yo creo que también eso tiene que ver desde que fueron niñas a cómo lidias ya con tus hijos, con tus nietos. Y mi abuelita materna, sí, súper sí tiene favoritismo. Era de que, por ejemplo, yo tenía un bailable en la primaria y de que, pues, me vale, ¿no? Ahí disfruten es más, ni se enteraba que yo tenía un bailable en la primaria. Y mi tía tiene a sus niños, mi abuelita se iba hasta caminando para llegar al festival de sus nietos. Y si tú le decías de, ay, pon tú que mi mamá dijera, oye, me cuidas a la niña, porque, no, yo no puedo porque es el festival de mis nietos y yo tengo que estar y caminando se iba, o sea, no había forma de que mi abuelita no llegara a ese festival. Y sí, pues lo que provoca es que yo, por ejemplo, no soy nada pegada, luego voy a México y mi mamá, ¿vas a ir a ver a tu abuelita? Y yo, pues no creo, si me da tiempo, si puedo, pues paso. Pero no es como que me desviva por ser ahora una nieta presente. Y pues sí. ¿Tú, Fer? ¿Cuál era esta pregunta? Es que divaga mucho y ya no sé cuál era el inicio. De que las abuelitas tienen favoritismos con los nietos. En mi caso no tanto porque, así como dice Eli, que antes eran muchísimas, en mi caso mi abuela solo tiene 2 nietas, o sea, somos yo y mi hermana. Mi abuela es una abuela muy joven, mi abuela tiene 62, 63, o sea, es una abuela muy joven, entonces pues ya le tocó ser de otra generación, entonces sí tiene sentido lo que decía Eli, que ya somos muchos menos y ya tienen una mentalidad muy diferente, por más que sí sé que su infancia fue muy difícil, y en este caso, por ejemplo, mi abuela yo la veo muchas veces como mi mamá, porque pues yo tuve a mi mamá y a mi abuela, entonces una tenía que ser la mamá y otra el papá, y pues mi mamá trabajaba, entonces se hace cuenta que veo a mi mamá como mi papá y a mi abuela como mi mamá, que era la que estaba en casa conmigo, entonces más bien mi abuela sería mi bisabuela, que es así, nunca la veo, nunca vio por mí, nunca le importó, cuando nací ni siquiera me quiso conocer, o sea, sí, esas generaciones son mundos completamente diferentes. Es muy difícil las situaciones porque al final son tu sangre, vienes de su sangre y como para que no te lleves, no se vean. Entonces sí es muy complicado. Por ejemplo, lo que yo sé de la abuela paterna es, por ejemplo, que a mis hermanos, que con ellos sí convivió y todo, o sea, tampoco los veía, tampoco fue la abuela presente. Incluso hasta hay una historia, ya aquí voy a balconear, que es una historia que mi mamá cuenta, ¿no? Que les dio un terrenito, ¿no? Como de vénganse a vivir aquí, porque antes así era, ¿no? Les daban el terrenito y vente a vivir aquí y todo, pero a mi mamá se lo dieron sin papelito y sin nada. Y pues mi mamá se le ocurrió la brillante idea de construir ahí unos cuartos y todo, y que cuando ya vieron bueno, eso es lo que cuenta mi mamá, que cuando ya vieron los cuartos la sacaron de ya vete de aquí. Y o sea, sí creo la historia, porque mis hermanos sí platican, sí, no, me acuerdo que llevamos nuestras cosas en una carreta y íbamos y que no sé qué, y yo así como, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Pero también, digo, qué bueno que no la conocí entonces. Qué bueno que no la conocí, porque pues imagínate si ya tenía mi mamá no sé cuántos hijos, como 5, ya hijos, y aún así con sus hijos y teniendo sus hijos, la sacó de su casa,
Ujú. Pues imagínate. Entonces, digo, también de esa parte de ser, o sea, hablo de este punto como de ser mamá y por querer a tu hijo tratas mal a su sangre, entonces no quieres tampoco a tu hijo, porque ¿por qué Ujú. tratas mal a su sangre? Sí. Y lo que les decía también es de que también he escuchado muchos dichos de abuelas que dicen: "Hijo de mi hija, mi nieto serás, hijo de mi hijo, en duda estarás". Y creo que no debería de ser así. ¿Por qué ser, selectiva en ese sentido con tus nietos? Porque si se dan cuenta los nietos, bueno, ahora que somos nietos, somos más queridos los hijos de la hija que del papá. No sé si de eso lo que hablábamos en el episodio anterior era de que viene de generación en generación. Obviamente, nosotros ya estamos en una generación donde estamos rompiendo, patrones, donde ya estamos cambiando también la manera de criar a los hijos o de crear a los nietos. Creo que también depende mucho de eso, no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo quisiera saber cómo sería Osiris de abuelita. Híjole, yo siento que si con mis hijos soy, o sea, de que me preocupo y los quiero, siento que de abuelita, voy a ser sincera y honesta, sería que como abuelita haría lo que no pude hacer con mis hijos, por todas las razones que he pasado, entonces creo que lo que no hice con mis hijos lo haría con mis nietos. O sea, yo y mis hijos también me dicen: "Ay, mamá, ¿tú cómo serías de abuelita así como tú?". Y yo así como de: "Ay, no, amaría a mis nietos". Y no me dicen: "Ah, pues ni vamos a tener". Es que sí, justo como decía Eli, ahora es casi un privilegio los que sí logran ser abuelas, o sea, antes era como, ay, otro más, y ahora es, ¡ah! Mi hijo sí quiere. Y es que si se fijan, tomando lo que dice Osiris de, ¿qué opinamos? Creo que tiene mucho que ver también que el papel de las abuelitas hasta en la industria del cine, siempre manejaban, o en la de dibujos animados, las abuelitas son súper dulces, súper tiernas y súper querendonas. Y te topas con la realidad de un México muy, muy, pero muy, muy, muy machista en los años 50, 60, que es cuando nuestras abuelitas eran jóvenes o ya estaban, eh, ya estaban, pues, en el de a los 18 ya estaban con 3 hijos. Fuerte, entonces, sí cambia un chorro. Y yo creo que ya ahorita las abuelitas de ahorita, primero, yo no sé ya qué llamarle abuelita, porque dices tú, Fer, me estoy quedando boquiabierta que tu abuelita tiene 60 y tantos años, porque para mí los abuelitos ya son mayores de 70, casi 80, tirándole a los 90. Sí, ahorita hice cálculos y tiene 66. Fíjate, o sea, ya son abuelitas jóvenes y, por ejemplo, te voy a poner en una situación. Mi hermana, que es la mayor, tiene 52, 53. Bueno, no la mayor, pero sí mayor que yo. Mi sobrino ya va a tener un bebé. O sea, ella va a ser abuelita a los 50 años, 51 años cumplidos. Y créeme que no va a ser como las abuelitas de antes, porque mi hermana toma, fuma, canta, sale de parranda. O sea, es una mujer libre. Es una mujer que le gusta hacer lo que antes una abuelita no hacía, ¿sabes? 1, 2, no tiene canas. Bueno, se las pinta. O sea, no se ve como las abuelitas de antes. Usa faldas cortas, usa mallas, se va a la playa. ¿Sí me explico? Se pone a tomar con mis sobrinos. O sea, es una mujer joven que ya es abuela. Y las abuelitas de antes era de canosa, con las articulaciones ya todas adoloridas, no puede caminar, bastón. Y no solo en las películas, así eran las abuelitas de antes. Y ahorita ya no. Entonces, eso se me hace muy bonito, tenerlo ahora, Fer. Mi abuela fue abuela a los 35 años. ¿Qué O hubo? sea, casi a mi edad, mi abuela ya era abuela. Yo tengo 31. Date cuenta, o sea, imagínate, Fer, cómo era tu abuelita en ese tiempo. Tú, si ahorita fueras abuela, ¿qué serías, no? ¿Cómo serías? No, yo no te veo ni con el mandil puesto todo el día, ni haciendo mole, tamales todo el día.
O sea, te veo echándote tu drink, jugando golf con tus perritos, o sea, ya De las viaje en abuelitas viaje. viajando, las abuelitas están cambiando un chorro y me encanta porque el término abuelita ya dejó de marcar la generación de la mujer. Ahora puede ser una abuela joven, libre, como dice la Karina Torres, chava fresca, delgada, bonita, o sea, y es real y me encanta que las mujeres estemos soltando eso. Y también los hombres, ahora los abuelos también, ¿no? Ah, muy Ahora ya joven. no son abuelos, ahora son sugar daddies. Ajá. Sí, está muy padre. A ver, ahora vamos con una dinámica. Cuenten algo gracioso, alguna vivencia que nunca se les olvida, que tienen muy presente con sus abuelos o abuelas que hayan vivido, y también nuestras reales pueden dejarnos un comentario, platicándonos cuál es una de las vivencias que no olvidan de sus abuelitas, las tengan o no las tengan. A ver, ¿quién va a comenzar? Fer. Yo inicio porque yo no veo que allá hagan movimiento por sacar cositos. Para romper el silencio A incómodo. ver, aquí la Fer va a hablar todo lo que las demás no hablamos. Bueno, yo no se me viene ahorita a la mente un recuerdo chistoso, pero el recuerdo más vívido que tengo con mi abuela de estando chiquita es una vez que fuimos a Vallarta, una playa que está en México, y nos revolcó una ola, pero horrible. O sea, de hecho yo por eso le tengo miedo al mar, pero mi abuela siempre ha sido de meterse a nadar, o sea, hasta donde ya no pisa y se mete y la dejas de ver y yo, ¿dónde está mi abuela? Y vuelve y todo. Y esa vez nos íbamos por la orillita y por donde rompen las olas empezamos a caminar y nos revolcó horrible. Yo nada más sentí como mi abuela me empujó para sacarme del mar y yo estaba en la playa corriendo como una cucaracha y yo, auxilio, auxilio, mi abuela, y yo la veía todavía que daba vueltas y vueltas y vueltas, se fracturó una pierna y todo, o sea, sí estuvo fuerte, pero me acuerdo de que esa sensación de que me sacó y yo, mi abuela me salvó y ahora se va a morir ella, se va a ahogar. Y ya salió y yo lloré y lloré y llevamos a mi abuela que le pusieran yeso y a los 3 días, porque seguíamos en Vallarta, ella con unas tijeras se arrancó el yeso y dijo, ya puedo caminar, con permiso. Quítense. Pero ese es un recuerdo muy presente que tengo de mi abuela, que no se me olvida. ¿Ustedes, Eli? Muy vívida. Oye, qué buena ola. Y qué indestructible las abuelas de antes, ¿no? Híjole, de mi abuelita, de parte de mi mamá, las anécdotas que más recuerdo de ella, y son varias, que más bien son historias que me han contado, porque como les digo, yo no convivía mucho con ella, por lo mismo de que pues había mucho favoritismo y aparte de que nosotros no vivíamos en la misma ciudad. Pero me contaban, yo tenía un sobrino que tenía una condición que se llama, que en paz descanse, lo queremos mucho a Harold, tenía el síndrome de Williams. Y era un niño muy travieso, y le hacía cada travesura a mi abuela, muchísimas travesuras, y de esas me acuerdo muchísimo. Y también me acuerdo que mi abuelita y mi abuelito fallecieron, bueno, mi abuelo falleció de Alzheimer, mi abuela no estoy segura si también fue de la misma condición, pero de que sufrió senilidad, sufrió. Y me acuerdo que cuando la iba a visitar ya sus últimos días, nos contaba y me decía, me encantaba que nos veía venir y decíamos, ¿qué estás haciendo, Consuelito? Y empezaba a platicarnos que tenía su novio Manuel, que era mi abuelo, que ya había fallecido. Y ella nos contaba, dice, es que mi novio Manuel va a venir, pero le tengo que pedir permiso a mi mamá. Es que no me deja salir. Y nos contaba y se ponía a platicar porque ustedes saben que, pues, cuando llega la signitud, los abuelitos, pues, empiezan a tener como regresiones a su niñez. Y me encantaba escucharla. Y creo que hasta el último momento fue una mujer que le encantaba ella le encantaba el oro. Hagan de cuenta a la María Félix, pero engordita y canosita. Entonces ella se colgaba sus medallones de oro, unos medallones que parecían como, ¿qué les diré? Yo decía, o sea,
literal, yo creo que mi abuelita se inclinaba, o sea, inclinaba su pecho y así se encorvaba porque el chingado medallón le pesaba. Era un medallón de oro precioso, y unos aretotes de este vuelo así de oro. Le encantaba ella, miren, pudiera estar que no usaba maquillaje, pero enjollada estaba toda la vida, enjolladísima. Yo siempre me acuerdo de ella, súper enjollada con sus medallones. Ay, pero eso sí, su mandil y su taza de leche a un lado y su concha del otro lado, porque ella pan y leche para comer, para todo, ella para todo mal, pan y leche. De eso me acuerdo mucho de ella. De mi abuelito, pues que silbaba muchísimo y que siempre a todos, él sí no hacía, fíjate, bien curioso, él no hacía preferencia. Tú llegabas y mi abuelito siempre nos recibía con mucho cariño y mucho amor. No digo que mi abuelita no, pero siento que se hacía más diferencia. De mis abuelos paternos no los conocí, pero mi papá me cuenta historias muy chistosas. Por ejemplo, la familia de mi papá fue muy, 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 pero muy humilde. Y dice mi papá que cuando uno se portaba bien de sus hijos, mi abuelita le decía: "Ven", y se lo llevaba al cuarto, y de su baúl sacaba una bolsa de carne seca, y le daba un pedacito de carne, porque en ese tiempo, chicas, como ustedes saben, la pobreza, ahí había una diferencia muy fuerte entre el nivel social económico. En esos tiempos, te estoy hablando de los 40, de los 30 o 40 o 50. Y dice mi papá que siempre que alguien hacía algo bien, lo llevaba al cuarto y le daba un pedazo de carne que sacaba del baúl. Y la otra de mi abuela paterna es que era chaparrita, yo traigo lo chaparrita de ella, medía, yo creo que 1 metro y medio. O sea, era chiquitita mi abuelita. Y era bien entrona y la familia de mi papá muy machista, de que hasta ya saben lo que le hacía a las mujeres, ya saben, se las sonaban, porque era una época en donde eso era hasta mal visto si no lo hacías, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, mi papá no, pero mi papá nos llegaba a pegar a nosotros cuando hacíamos algo. No, mi abuelita salía, dice mi mamá es la que nos cuenta, salía y decía: "Mejor mejor trágatelos, pero no le pegues". Y nos defendía, dice: "No dejaba que le pegaran a ningún nieto. Chínguense a las mujeres, pero a los nietos no me los toquen". Era muy chistoso. Entonces, eso a mí me daba mucha, 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 mucha risa porque decía yo, qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que, por ejemplo, no dejaba que nos tocaran como niños, pero a tu esposa si quieres, sí sónatela. ¿Cómo? Desquítate Entonces, allá. eso me cuenta mi papá. Me hubiera encantado conocerla, me hubiera encantado conocerla. Y a la fecha en mis oraciones les hablo a las 2, les hablo a las 2. Porque yo siempre, pues, me encomiendo, yo me gusta mucho orar en las noches y me encomiendo con ellas, porque siempre he dicho: "Tu linaje te protege", ¿no? Entonces, y a veces le digo: "Ay, Yeya, nunca te conocí, pero cómo me hubiera encantado conocerte", porque era como bien dura, pero a la vez era como bien corazón de pollo, ¿no? Y eso es lo que más me acuerdo. ¿Tú qué dices, Carly? Ay, qué bonitas esas abuelitas. Ay, es que, ¿sabes qué? Mi abuelita de mi papá era muy, muy viejita, entonces yo nunca, o sea, nunca tuve, yo me acuerdo que un momento chistoso, que jugar o que se tirara al suelo conmigo, nunca. Entonces, no, no tengo recuerdos. Y mi abuelita de mi mamá, bueno, la mamá de mi mamá, era tan dura que a mí me daba, o sea, yo nunca tuve como que la confianza de jugar con ella, entonces no tengo así como que noción. Lo más chistoso era que era bien mal hablada, entonces para mí era muy, muy chistoso escucharla decir groserías, porque tú de niña dices, no, pues los adultos no dicen groserías, los adultos son muy educados, muy así. No, mi abuelita era de que se le metió un carro a mi mamá, mi abuelita bajaba el vidrio y mamá, que no sé qué, y se le ponía así, y mi mamá nada más así de, mamá, no, ya déjalo, no, que traigo un tráiler me vale, y se ponía muy así. Yo creo que es lo más así como que a mí en su momento de niña me causaba risa y yo decía, mi abuelita es bien cool, ¿no? Pero yo creo, o sea,
como que eso es lo único que se me ocurre, porque no, como que no tuve muchas experiencias de jueguitos o de travesuras, no. Y tampoco yo era una niña traviesa, entonces eso influye mucho. Sí. Bueno, yo les voy a contar una, bueno, es que les digo que la casa de mi abuelita estaba al lado de la casa de mi mamá, entonces éramos vecinas, o sea, nos cruzábamos y ya estábamos al otro lado, ¿no? Y me iba a jugar con mis primas, o sea, jugaba con mis primas, y mi abuelita no le gustaba que jugaran, porque ella quería que todo el día estuvieran haciendo qué hacer. O no les gustaba verlas jugar, ¿no? Se enojaba. Porque también era muy regañona, o sea, como que también el tener muchos niños a su cuidado también la volvió como muy estricta. Entonces, un día estábamos jugando todos en el cuarto de mi abuelita, y ya estábamos jugando y risas y jajaja, y mi abuelita grita y grita allá en la cocina y nadie le hacía caso, pero mi abuelita ya usaba bordón y ella pues donde se sentaba, de ahí nadie la movía, ¿no? Y entonces nadie le hacía caso y de repente todos dicen, ¡ay, viene mamá Sofía! ¡Ay, viene mamá Sofía! Que se llamaba Sofía. Y le decíamos mamá Sofía. Entonces decían, ¡ay, viene mamá Sofía! ¡Ay, viene mamá Sofía! Y todos en friega se fueron a correr, se salieron, se escondieron y yo me quedé en el cuarto y yo dije, pues, ¿yo qué hago? Y me quedé en la cama así, y que llega mi abuelita y traía su bordón y que me da un bordonazo. Y yo, más Sofi me pegó y me dice, ay, perdón, hija, a ti no te quería pegar. A ti no te quería pegar. Y yo, y me dice, ¿dónde están esas? No sé qué, porque también era muy grosera, hablaba muchas maldiciones y yo, no sé, no sé. Y unos abajo de la cama, otros atrás en la puerta, en la afuera. Y yo, no sé, se salieron. Pero llegó y me pega y ya después me daba mucha risa porque también mi abuelita no sabía pronunciar mi nombre. Esto es muy gracioso. Es muy gracioso. Mi abuelita no podía pronunciar mi nombre. O sea, no sé si no sabía o no sé, pero no me podía decir Osiris. Y me decía Shiri, Shiri. Siempre decía, ay, luego me gritaba Shiri. Y luego le decía, ay, es que es a Shiri o así. Pero ella siempre me decía así. Y era la única que me decía así. No, o sea, siempre me decía así, porque yo, o sea, que yo creo no podía pronunciar mi nombre o no sé, pero ella siempre me decía así. Y es la única que podía decirme así. Era la única que yo sentía que me podía decir así. Nadie más. Si alguien más me decía así, yo le decía, yo no me llamo así. Qué linda. Sí. Bueno, esa es mi historia. Bueno, vamos con otra pregunta, pero esta es más para las que ahora ya somos mamás, como Carly y algunas de nuestras oyentes que son mamás. Vamos con los abuelos de nuestros hijos. En esta realidad actual, ¿ustedes creen que los abuelos se metan en la crianza de nuestros hijos? Que quieran venir a imponer la crianza de nuestros hijos. Bueno, por ejemplo, tú, Carly, que viviste con tu suegra, que conviviste, que vio a tus hijos crecer un tiempo, ¿en algún momento quiso imponer su educación sobre tus hijos? Sí, o sea, yo creo que al final lo hacen inconscientes y creyendo que son expertas, pero sí lo quiso hacer. Yo siempre puse alto y no soy para nada, no estoy a favor de que se metan. Y y yo, o sea, yo siempre he impuesto eso de que no se metan con eso. Y aquí va regañar para Osiris. Porque justamente ella decía, es que yo le quiero dar a mis nietos todo lo que mis hijos no tuvieron. Y yo le dije, es que usted nadie, bueno, no se lo dije así, pero yo le daba a entender, es que usted no sabe si yo es lo que le quiero dar a mis hijos. Si lo que a su hijo le faltó, yo estoy de acuerdo en que mi hijo lo tenga. Entonces, uno tiene que actuar o actúa conforme a su criterio y a su instinto,
Entonces, sí llegué a tener muchos problemas con mi suegra y con mi mamá, porque mi mamá es súper de que, ay, el niño tiene frío, tápalo y envuélvelo. Y yo era de, no, déjalo. O sea, mi hijo no lo quiero enfermizo, no lo quiero así, déjalo. Y mi mamá sí era de, no. Y mi mamá era todo el día atrás de él y yo, déjalo que se caiga, se tiene que caer. Si no se cae, no va a aprender que si se cae le va a doler. Entonces yo fui muy así y sí fue algo que chocaba mucho con sus dos abuelitas de mis hijos. Y pues ya, pero sí soy súper en contra de que se metan en la educación. A menos que se los pidas como un consejo, lo tomarás en cuenta, no lo tomarás en cuenta, pero de otra forma yo creo que no, no es correcto. Paréntesis, Fer. A mí me dejó pensando en que, por ejemplo, como les conté, a mí me crió mi abuelita, o sea, ahí sí mi mamá, como, o sea, en este caso, que yo estaba más con mi abuela, pues tampoco mi mamá podía meterse tanto en de que, no le estoy diciendo eso porque a fin de cuentas ella es la que estaba el mayor tiempo conmigo. O sea, en este caso, Carly, de que tú tuvieras que trabajar y que tuvieras que dejar a tus hijos con tu suegra o con tu propia mamá, ¿qué tanto podrías decirle cómo hacer las cosas si estás en esa situación? Fíjate que pasé por la situación y mi mamá y mi suegra en algún momento los cuidaron. Entonces, yo en su momento a mi mamá le dije, mira, mientras mi hijo esté a tu cuidado, pues sí. O sea, si tú dices hace frío, yo lo quiero tapar, pues tápalo. O sea, y hasta el mismo niño va a decir, ya sé que con mi abuelita siempre voy a estar bien abrigado. Entonces yo creo que en esa situación, ajá, yo creo que en esa situación sí es como que un soltar un poco, porque sí, no puedes tampoco llegar y decir, hacer tus ideas. Si tú estás dándole esa responsabilidad al abuelito, pues sí, ni modo, y te friegas, porque, y por ejemplo, yo con mi mamá, a veces yo cuando ya yo llegaba, ella era de que, ay, ma, déjalo que se quite el suéter, no, y ya entonces era de que mi mamá me decía, mientras estés en mi techo y mi nieto está a mi cuidado, me dejas, y yo así de, pues sí. Entonces yo era así como que soltar, ya, digo, realmente actúas casi a la conveniencia, ¿no? Pues no, ahorita sí me conviene decirle no lo tapes y ahorita, pero digo, al final pues yo tenía la necesidad de que mi mamá se hiciera cargo o mi suegra y pues era cuando decía, te callas porque pues sí, o sea, si tú les estás dando esa responsabilidad, pues no hay de otra. Sí, estoy de acuerdo contigo, Carly. Yo también, mis hijos bueno, a mi primera hija, mi mamá la cuidó 2 años. Y sí, o sea, yo llegaba y eran mis reglas. O sea, cuando estaba a su cuidado, pues eran sus reglas. Había cosas que no me gustaban, pero pues decía, todavía de que me está haciendo el favor de cuidarla. Pero sí llegó un punto donde ya, por ejemplo, con mi segundo hijo y mi tercera hija, sí quería como opinar y yo, o sea, sí le decía, ¿sabes qué? No, o sea, son mis hijos. Tú ya tuviste tus hijos, tú los educaste como quisiste, tú ya tuviste esa chance, ahora déjame a mí ser mamá, ¿no? Y pues como que entendió esa parte, sí se molestaba y decía que pues, no, o sea, que yo era y esto y lo otro, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues son mis hijos, ¿no? O sea, yo los parí, yo los tuve, yo sabré cómo los educo. Pero sí, lo que dice Carly, que, o sea, no hablo, Carly, de que les voy a comprar y les voy a dar a mis nietos, no, hablo de que a lo mejor si con mis hijos, por ejemplo, con la mayor, no pasé, por ejemplo, sus 2 primeros años con ella y que no la llevé al parque, no supe de sus primeros pasos, a lo mejor soy esa abuela de que si veo a mi hija, por ejemplo, también lo pongo en este ejemplo con mi esposo, de que le digo, yo porque me embaracé, pues dejé la escuela, le dije, pero si en algún caso de mis hijos, uno de mis hijos llega a pasar esta situación de que está en la escuela y sale con su domingo, pues la verdad me voy a poner en ese papel de apoyarlo y decirle, hijo, yo te cuido a tu bendición mientras tú te vas a estudiar, porque quiero lo mejor para ti. Y voy a tomar esa responsabilidad de cuidar a mi nieto para que mi hijo le pueda dar un mejor futuro. O sea, en ese sentido de estar ahí presente, de
de apoyar cuando mis hijos también lo necesiten, ¿no? De que, por ejemplo, yo me pongo en mi lugar y, por ejemplo, le digo a mi esposo, mira, ahorita nosotros no podemos viajar porque yo no tengo quien me cuida a mis hijos, ¿no? Voy a ser esa abuela de que si mis hijos me dicen, mamá, me quiero ir de viaje con mi pareja, ok, tráeme a tu criatura y yo te la cuido, o me voy a tu casa y te la cuido. O sea, estar en esa disponibilidad para apoyarlos en ese sentido, no en que les voy a comprar todo lo que mis hijos no tuvieron, porque también sé que eso está muy mal, el darles lo que los papás no le dimos a nuestros hijos. Y por ejemplo, ahorita que hablamos de eso, hay una chica que se dedica a hacer videos en TikTok, hace videos y tiene una hija nada más y su esposo es hijo único. Y su suegra tenía sobrepeso y depresión y cosas así, pero la suegra como que intenta sanar lo que no hizo con su hijo, con su nieta, pues cada que la va a visitar le lleva un regalo, le compra, le da, y siento que también eso está muy mal, el dar sobreestimular más a los niños. Creo que también, no por querer sanar, vas a afectar a la niña, porque al final de cuentas en algún momento le va a afectar, porque llega la señora y ya que le llega con una bolsa de regalos, ya que la lleva a comer, ya que esto, entonces creo que también en ese sentido hay que poner límites y hay que ser conscientes y poner esos límites y no excedernos también, o sea, que eso es lo que yo quiero dar, Carly, no quiero dar lo material, quiero dar mi tiempo, el amor, el cariño. Eso es lo que yo quiero. Pero pues miren, ya vamos a terminar. Nuestra Real Mari no se pudo conectar, tuvo muchas fallas técnicas, la disculpamos porque anda ocupadísima. Pero bueno, me gustó este tema, este episodio porque hablamos de las personas que también son parte de nuestra vida y influyeron un poco en nuestro crecimiento personal también, de las cuales tomamos cosas buenas, cosas malas, de qué sí queremos ser y qué no queremos ser. Y aquí estamos, pues también gracias a ellas, porque pues gracias a ellas que tuvieron a nuestros papás, hoy aquí estamos y les agradecemos si ya no están con nosotros o a las que están con nosotros o a las que todavía las tienen, pues agradecerles en este día que es el mes de los abuelos. Y pues siempre verlos, siempre y cuando te hayan tratado bien, hayan sido buena onda contigo. Si no, pues de lejitos. ¿Algo más que tengan que decir, chicas? Estás muteada, Eli. La Eli muteada. Perdón. Sí, Osiris, yo creo que hay que ser muy conscientes, más que no hay que juzgar, hay que entender que hay situaciones diferentes que nos sobrepasan en generaciones. Yo creo que nadie nació diciendo voy a ser malo con esta persona, voy a hacerle daño a esta persona. Entonces, yo creo que vamos a empezar entendiendo que las generaciones son muy diferentes. Y si a lo mejor no tuvimos la mejor abuela, la mejor crianza, la mejor niñez, agradecer y dejarlo ahí, ¿no? Pasar al siguiente nivel. Obviamente, como dicen, no traerte las cosas que no quieres replicar, pero sí ser muy conscientes sobre todo con la gente mayor, porque yo creo que la gente mayor tiene hay mucha gente mayor que todavía no entiende, todavía no se concientiza de cómo fue o qué fue lo que hizo mal. Ahorita nosotros, estas generaciones, estamos más conscientes de quiénes somos, cómo somos y cómo afectamos a los que están cerca de nosotros. Entonces, yo quiero más bien mandar a hacer una invitación a todos los que nos escuchan que en este mes de los abuelos honremos esas memorias a esas personas que de alguna manera estamos aquí por ellos, ¿no? Bien o mal, traumados o no traumados, con heridas o sin heridas, estamos aquí, hay que ser conscientes de que si vino el perdón, porque aquí no vamos a decir, ay, vamos a perdonar y seguir, o sea, igual y si no quieres perdonar, estás en todo tu derecho de seguir enojado, con coraje o con resentimiento, pero sí entender que las generaciones brincan y lo que tú no quieres repetir, no lo repitas. Pero los ancianos son una de las personas más o de las presencias más vulnerables en el país.
los ancianos están súper vulnerados, los ancianos los tenemos que entender desde la realidad que viven ahorita, no de lo que fueron antes, o como fueron antes, ¿no? Hay que entender que la infancia y la vejez es una de las presencias sociales más vulnerables que existen dentro de la sociedad. Y nosotros como adultos que estamos conscientes y viviendo otras generaciones, nos toca agarrar esa parte y decir, a ver, yo sé que fue bien mierdilla, pero ¿qué puedo salvar? ¿No? Porque al final del día todos, dice un dicho y me encanta ese dicho, como me ves te vi, me vi, como me ves te verás. Entonces, vamos a hacer un poquito conciencia, sobre todo porque si tenemos reales que nos siguen y que son muy jóvenes, entendamos que las generaciones de antes crecieron con otra crianza. Estaban criados de otra manera, tenían otras formas de tener tan solo las mujeres no podían trabajar, ahorita podemos trabajar. Entonces, también el no tener que comer te hacía estar de mal humor, ¿no? Entonces, a lo mejor querían más a un hijo porque a lo mejor les daba más, ve tú a saber, yo como que ya estoy sanando esa parte y sí los invito porque creo fielmente que el anciano es muy vulnerable y quiero pensar que nosotros nos vamos a convertir en esas ancianas y que las nuevas generaciones nos vean como algo vulnerable y que no bien que nos tienen que perdonar todo ni vernos como figura de, ay, no, es que no, pero sí entender que somos ya una persona frágil y que podemos ayudar y contribuir a ser una sociedad más empática, entendiendo que las generaciones son diferentes. Y con esto le mando un saludo y le mandamos un saludo a Ale, nuestra real, que la extrañamos mucho, no ha estado en estos últimos podcasts porque anda de viajecito y ella es una de las personas más empáticas que conozco y justo estaba pensando en esto porque ella siempre como que nos invita a ver un poco el otro lado. Y yo sé que muchas generaciones crecimos con muchos dolores por cómo fuimos criados, pero sí es necesario entender que el abuelo, el ser la persona de la tercera edad, son situaciones muy vulnerables y tenemos que estar conscientes de ello. Me encanta. Nada más. Un saludito a Pauli también, que no nos pudo acompañar en este episodio. No sé si alguien más quiere agregar. Fer. Yo, muchachos, quiero, si me permiten, mandarle un saludo a mi abuelita, que ella nos escucha a todos nuestros capítulos. Ay, saludos. Aprovechando que es el capítulo del Día de los Abuelitos, quiero decirle a mi abuelita que gracias por todos los libros que leímos juntas cada noche, gracias por enseñarme a jugar cartas, que es algo que jugamos todavía hasta el día de hoy cuando viene a visitarme. Gracias por nunca dejarme salir sin arreglarme y esconder mi ropa que no te gustaba cómo se me veía. Y gracias por todo el tiempo que me dedicaste y que me sigues dedicando hasta el día de hoy, aunque tengas que volar a otro país a verme. Te quiero mucho y te pienso siempre, abuelita. Saludos. ¿Cómo se llama tu abuelita, Fer? Pía. ¿Pía? Ajá. Saludos, Pía, de las reales. Eres una real también. La abuelita real. La abuelita real. Y ahora sí, Osiris, si gustas, puedes terminar. Bueno, Carly. Sí, pues recordar que gracias a todo lo que pasaron nuestros abuelitos, estamos aquí y gracias a que ellos también, yo juzgo a mi abuelita porque era muy dura, pero se fregó, o sea, ella rompió patrones en su generación, entonces de verdad abrazar y recordar que también las abuelitas ya estaban hartas de educar 15 hijos, como para que todavía con el nieto acaríciame, pues no. Entonces, abrazar y yo agradecer mucho, la verdad es que yo agradezco mucho las abuelitas que tienen mis hijos, porque mis peleas con sus abuelitas son porque les dan de más, no porque sean ausentes, no porque sean malas, porque yo me peleo con mi suegra porque les da mucho, pero la verdad es que es una abuelita bien amorosa con sus 3 nietos y les da mucho a los 3, entonces agradezco que no haya favoritismos. Y mi mamá igual es una abuelita genial con mis hijos, entonces agradezco yo poder pelearme porque les dan de más a mis hijos y la verdad es que les tocaron unas abuelitas súper buena onda.
Y felicitar igual a todos los abuelitos, abrazar a todos los abuelitos y pues sí, no, sabemos que la vejez también ahorita está pesada porque duraban muchos años, antes la gente duraba muchos años, entonces dices, no manches, o sea, cargar con hijos, cargar con nietos y con mis 90 años que ya tengo, Oye, güey, o sea, Carly, y no solo eso, ¿sabes qué me quedo pensando también? Pasaban por la menopausia sin ayuda de nadie. O sea, pobrecitas mujeres, la verdad ahorita me dan hasta cierto punto, siento mucha pena porque fueron mujeres que recibieron agresiones, recibieron humillaciones por parte de la sociedad, no podían hacer nada, y bien si les fue bien porque se casaron bien, ¿no? Si no, friégate porque el que te tocó, te tocó. Y la menopausia, amigas, la menopausia, ustedes todavía no saben, pero yo Cambios que soy su tía hormonales. Eli, yo que soy su tía Eli, no estoy pasando por ella todavía, pero ya estoy cerca y creo que vienen cambios hormonales bien fuertes. Imagínate, yo ahorita tengo un chorro de información que no sé para dónde voltear. Tengo un chorro de apoyo. Yo me pongo a pensar en ellas y digo, desde los cólicos cuando eran niñas que no se los podían quitar más que con tés. O sea, no tenían compresas sanitarias. Ay, no, yo siento que por eso estaban enojadas. Estaban enojadas con la vida y por eso como que ya las perdoné. sí. Osiris. Sí, Eli, lo que dices, antes no había toda la información que ahora hay. Antes, lo que dices tú, el periodo para muchas era malo, para nuestras abuelitas, en nuestros tiempos de nuestras abuelitas era malo, o sea, no tenían esa información de que era algo que le tenía que pasar a tu cuerpo. O sea, hasta el cambio corporal de que te crece todo y que esto, no lo tenían. Y es ahí también, yo creo yo creo ni sabían por dónde nacía el bebé hasta el día que nacía el bebé. Y Sí, sí, sí. entonces creo que también a empatizar un poquito con ellas y ser, no ser crueles, ¿no? En ese sentido de ver hacia atrás cómo crecieron, cómo fue su infancia, cómo fue su vida de casadas, porque no a todas les fue bien, no a todas les tocó un buen marido. Y, por ejemplo, mi mamá decía que mi abuelita platicaba también que cuando ellos tenían a sus bebés, a sus hijos, era de ni guardes la cuarentena y amárrate un rebozo y cárgate a tu criatura atrás y vete a la milpa. Entonces, sufrieron un buen y pues ahora nos toca empatizar y gracias a ahora que la tecnología y todo está más avanzado, nosotros tenemos más información y sabemos cómo manejarlo, que en cuanto a ellos no lo sabían. Así es. ¿Algo más que quieran decir, chicas? Nada, ¿No? felicidades a todos los abuelitos del mundo. Felicidades. Felicidades. Y pues con esto cerramos nuestro episodio del día de hoy. Me dio mucho gusto ser su host. Es segunda Bravo, vez. Osiris. Estamos. Bravo. Y gracias por estar aquí y gracias a nuestros oyentes. Esperemos nos sigan escuchando, denle like, compartan, vayan a seguirnos a nuestras redes. Y pues nos vemos el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.